cómo juega la Unión Deportiva Ourense, a qué juega la Unión Deportiva Ourense, quiénes son los nuevos jugadores de la Unión Deportiva Ourense y qué nos podemos esperar de esta nueva Unión Deportiva Ourense de Borja Fernández. Te lo contamos en Fondo Vermello. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo aquí en el canal de YouTube de Fondo Vermello. En el día de hoy, pues como habéis visto en esta mini presentación y en el título, hablaremos de cómo puede jugar esta nueva Unión Deportiva Ourense de Borja Fernández. La línea del equipo sí que es cierto que sigue un poquito la del año pasado, pero hay ciertos cambios, ciertos fichajes y alguna modificación que puede alterar un poquito la forma de jugar. También hablaremos de los rivales, qué equipos pueden pelear con la Unión Deportiva Ourense por subir de categoría a la segunda federación, cuáles son los favoritos, posibles sorpresas, equipos de excepción y muchísimo más. Antes de nada, yo soy Martín López Royce y a mi lado, como siempre, con mi gran compañero tengo a don Miguel Gil. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias, compañero, por esta gran presentación. Mejor no has podido empezar. Bueno, pues empezamos. Miguel, nos cuentas tú un breve resumen para la gente que viva en una cueva y no se haya enterado de lo que pasó en abril, mayo y creo que principios de junio de 2024. Bueno, pues llegamos a una temporada 2024-2025 tras un año con dos distintas fases. Una primera fase con Jorge de Dios, que sí que es verdad que llegamos a posiciones altas, pero ya a medida que fueron pasando los partidos, pues el rendimiento del equipo, tanto mental como lo deportivo, empezó a bajar. Hasta que, bueno, el día marcado por todos, que es la decisión de tanto Jorge de Dios como de Toni, después la llegada de Borja, que se puede decir que lo cambia todo en lo mental en el equipo. Y a partir de ahí empiezan a llegar los resultados y llegamos como un tiro a un playoff en el que no se consiguió el objetivo, pero dejó varias sensaciones, tanto por los desplazamientos de la grada como por las sensaciones del equipo con respecto a esta próxima temporada. Yo creo que hay cosas para agarrarnos a este próximo año. Exactamente. Bueno, antes de nada de meternos ya en este nuevo plantel, tenemos que hablar de los jugadores que ya no están en esta Unión Deportiva Ourense. Bajas sensibles, jugadores que mucha gente contaba que podían seguir, jugadores históricos en el club. De hecho, uno de esos es el jugador con más partidos en la historia del Ourense. Bueno, este nuevo Ourense. Y bueno, mencionanos ahí un poquillo las bajas brevemente, que tenemos varias que fueron muy importantes el año pasado. Bueno, a ver, pues empezando con por las más dolorosas, por los más titulares. Yelko, que decidió volver a su casa, a Cangas, a la Londres, un equipo del que después hablaremos porque está montando un auténtico equipazo para luchar probablemente junto con nosotros o con otros equipos como la Rosa por el ascenso directo. También Santi de Prado, probablemente una de las revelaciones de la anterior temporada, el jugador aún sub-23 que volvió a la Sociedad Deportiva Compostela, subió de categoría hasta la segunda federación, un salto totalmente merecido como premio a una gran temporada. O después también Jesús Ares, que dio también el salto al Salamanca, también fruto de un gran final de temporada en esa banda derecha, gracias en cierta parte también a Borja Fernández. Y pues también hemos visto bajas de jugadores que quizá no fueron tan importantes y que buscarán tener minutos y volver a sentirse futbolistas fuera de casa, como el tan querido David Rojo, que vuelve a Coruña, esta vez para jugar en el Atlético Arteixo. Correcto. Esperemos que tanto a él como a todos les vaya lo mejor posible, pero más a Rojo por esa lesión, por ese final amargo en su historia como ourensanista. Y pues por último, otras dos bajas que veremos muy de cerca esta temporada porque seguirán jugando en la ciudad, tanto Alberto como Pablo Corzo, dos personas que sienten la Unión Deportiva Ourense en el corazón, pero que por unos motivos u otros no podrán continuar y que seguirán sus carreras en el Barbadas. Correcto, a todos ellos les deseamos muchísima suerte porque todos pertenecen y están relacionados directamente o indirectamente con la Unión Deportiva Ourense, gracias a su grandísimo rendimiento dentro del campo, gracias a la relación que tienen con este club, y creo que a todos les debemos desear muchísima suerte porque han tenido un comportamiento ejemplar y profesional en todo momento.
Bueno, después de hablar de las bajas del Ourense, como acabamos de decir, algunas bastante sensibles, otras quizás por algún sector de la afición esperadas, tengo que hablar de las renovaciones. Esos jugadores pues que con su rendimiento el año pasado se ganaron seguir en el Ourense un año más, o el Ourense, después de su gran rendimiento, consiguió retenerlos, ofrecerles algo que no les ofrecían otros clubes. El primero de ellos del que hay que hablar es el portero, Alex Cobo, el meta galaico catalán, como le denomina Pablo Verdeal. Seguirá un año más en Ourense después de una gran temporada a los mandos, primero de Jorge y luego de Borja. Portero que venía con algo de interrogante, a pesar de ser un portero muy contrastado, después de esa lesión que tuvo, pero el rendimiento que tuvo fue espectacular. Otra de las renovaciones es Samu Pardo, el ourensano, también hizo un gran final de temporada con Borja a los mandos, y es un jugador que, bueno, como todos sabemos, muy polivalente, te puede jugar tanto en los dos laterales, en el centro del campo, pivote, un poquito de interior derecho e izquierdo, y yo creo que es una renovación muy importante porque puede aportar esa versatilidad al equipo. Seguimos con Labrada, otro que yo sinceramente tuve mis dudas porque pensaba que equipos como Compostela o algún segunda red potente podía ofrecerle algo, pero al final el club lo consiguió retener, y a pesar de estar sancionado 6 partidos, si no recuerdo mal, pues jugará un año más con el Ourense. Otro jugador, digamos, estrella del club es Lucas Puime, el central, que sí que es cierto que en la primera mitad de la temporada estuvo muy condicionado por esas lesiones y los problemas físicos, pero a medida que fue avanzando la temporada se cogió esa confianza, marcando varios goles, incluso muy fuerte en el balón parado, tanto ofensivo como defensivo, y en el playoff estuvo sensacional. Quizás en Barreiro es cierto que la defensa no estuvo del todo bien, pero a lo largo de esa segunda mitad de temporada Puime fue de lo mejor de tercera división. Otro del que tenemos que hablar, que todo el mundo decía, no, este renueva fijo, pero había que verlo y sellar la firma, es Varo Fernández. Álvaro Fernández, Varo para aquí ya denominado. Un jugador importantísimo, si no me equivoco este año será segundo capitán, ¿no? O tercero capitán, no sé exactamente. Sí, segundo, tercero. O sea, capitán ya lo fue el año pasado, pero no sé exactamente qué número. Pero vamos, capitán con o sin brazalete, y un jugador, pues eso, importantísimo en la historia del club, muy querido por toda la afición, y vamos, se merecía la renovación sin dudarlo. Otro que renovó, ourensano, es Viti. Había gente que tenía dudas, porque el año pasado sí que es cierto que tomó un papel pues quizás menos protagonista, con menos minutos, pero por lo menos a nuestro parecer es un jugador que es clave tenerlo en la plantilla. Aparte de ser un jugador de grupo, un jugador de club, es un jugador que técnicamente, si está bien y le respetan las lesiones, también diferencial en tercera división. Otro que, bueno, la gente daba por hecho porque los rumores no, firmó media temporada y una más, es Alex Fernández, el mediocentro que, bueno, proviene o vino del Arenteiro de Primera Federación, seguirá un año más en el Ourense. Renovó también Champi, el 14 seguirá un añito más también en Ourense, muy contento con el club muy contento con él, jugador diferencial en tercera, todos sabemos cómo juega. Es para mí como acabo de decir, un jugador muy diferencial en tercera. Luismi Rincón también seguirá un año más, hizo un tramo final de temporada espectacular, metiendo muchísimos goles, siendo diferencial. Jugador, pues eso, otro jugador franquicia o estrella que tiene el Ourense y que consiguió retener esta temporada. Antón Guisande, otro extremo joven, lleva ya, creo que esta es la tercera temporada que cumplirá en la Unión Deportiva Ourense, 3 seguidas en tercera división. Vino del Pontevedra en su día, de la cantera Granate, y es otro jugador que está siendo un fijo desde que llegó al Ourense. Seguimos con ourensanos. José Pérez renovó un año más en el Ourense. Sí que es cierto que el año pasado se perdió casi 3/4 de temporada por esos problemas en el hombro, una pena, pero decidió operarse y todo parece que a partir de un par de jornadas de esta temporada ya podrá jugar con regularidad. Sí que es cierto que no está entrenando con el grupo, pero está haciendo también trabajos aparte. Pero yo creo que este año va a ser ese perfil también de delantero centro suplente, o incluso que le puede competir el puesto a Gastón Cellerino perfectísimamente. Y el último de ellos, pues Pablo Parrilla, el centrocampista ourensano que vino del Barbadas. Era algo un poquillo incógnita, aunque muchos ya lo definían como un jugador que iba a caer de pie en la Unión Deportiva Ourense. Le costó un poquito entrar en el once inicial, pero una vez que entró no lo sacó nadie. Hizo una segunda mitad de temporada espectacular, un playoff también en la misma línea, espectacular, y pues en verano, lógicamente, después de hacer semejante añazo, le llegaron muchas novias. Sonó con muchísima fuerza el Pontevedra, el conjunto granate quería a Pablo Parrilla, pero Parrilla apostó un año más por la Unión Deportiva Ourense.
Bueno, Miguel, ¿qué opinas de estas renovaciones que acabo de comentar? ¿Qué nos puedes contar de todos ellos o cuál es tu breve opinión? Bueno, también leyendo también lo que dijo Borja en la región, que ellos querían apostar por un proyecto de continuidad y así lo hemos visto con el número de renovaciones, porque si miras las alineaciones de las últimas jornadas, al igual que las de playoff, ves que salvo de esos 2, 3 jugadores importantes que se marcharon a equipos punteros de la categoría, incluso que dieron el salto a la segunda federación, el resto son jugadores que continúan, que deciden apostar por el proyecto, que seguramente tengan muchas ofertas. Y yo quiero destacar algunos nombres como Samu Pardo, Lucas Puigme, Viti, Antón o José, porque son jugadores que la temporada pasada sí que es cierto que no pudieron dar su mejor rendimiento, ya sea por lesiones o por otras razones, y que aún así el club, tanto el club como ellos, deciden apostar por seguir un año más porque creen ambas partes que pueden sacar su mejor versión. Y también quería recordar que no debemos olvidar a Víctor Matobu, que estas semanas ha empezado a entrenar con el equipo, lleva desde el principio. Se espera que tras recuperarse de aquella lesión que le privó de jugar los últimos partidos de la temporada, pues pueda llegar a continuar y pueda llegar a renovar contrato. Y también mencionar que Martín Docampo también sigue como Víctor Matobu sin ser anunciado, pero sigue entrenando con el equipo, pero este sí que parece que finalmente, al tener dos porteros ya consagrados como Alex Cobo y Dani Sampaio, pues no parece que vaya a continuar. Correcto. A ver qué pasa con Matobu. Todo apunta, o la gente dice que Matobu va a seguir un año más en la Unión Deportiva Ourense. Supuestamente se va a anunciar la renovación cuando el jugador esté recuperado, para que el club vea cómo está. La verdad es que el club se está portando muy bien con jugadores como él, e incluso como con Martín Docampo, dejándoles entrenar con el grupo. Bueno, Matobu recuperándose y Martín Docampo entrenando con el equipo también, o al menos por lo menos estas semanas. Y hablabas tú de Dani Sampaio, y con Dani Sampaio empezamos la lista de los jugadores que se incorporan a la Unión Deportiva Ourense, los nuevos fichajes, que quizás es lo más goloso que tiene el mercado. Esa gente que llega a la Ourense a aportar y a darnos pues ese saltito de calidad. Si quieres, vete comentando tú un poquito los fichajes y yo te voy apuntando y vamos contrarrestando. Vemos como el club ha seguido una tendencia a fichar jugadores ya con experiencia en el fútbol ourensano, jugadores que también han militado en el club, como Dani Sampaio o como Migi, que estuvieron en aquella temporada 2020-2021, en la que el equipo desgraciadamente no pudo permanecer en la categoría, pero que esos dos jugadores se consagraron como uno de los mejores jugadores de aquella plantilla. También completan el cupo de ourensanos jugadores como Noel, como Justino, como Gallego, que llegan siendo menores de 20 años, ya tras finalizar su etapa como juvenil, que llegan para aportar su granito de arena, aprender mucho de jugadores experimentados que también después comentaremos, y que creemos que pueden dar mucha guerra y que pueden llegar a ser revelaciones de la categoría. También poniendo el ejemplo de Santi de Parado o Pablo Parrilla, que siendo debutantes consiguieron hacer unas grandes temporadas y llamar la atención de equipos de categorías superiores. Después, como bien decíamos antes, llegaron jugadores experimentados, destacando los nombres de Paul Hueso, que decidió bajarse 2 categorías para ayudar al Ourense a conseguir ese ansiado ascenso, o Gastón Cellerín, un hombre que lleva el gol en la sangre, jugador que ha jugado hasta Copa Libertadores, jugador que esta pasada temporada metió unos 11 goles y que seguramente es lo que más falta le hacía al equipo estas últimas temporadas, que vio como el gol le ha lastrado en muchos encuentros. También destacar incorporaciones ya consolidadas en la categoría, como por ejemplo el fichaje de Alex Cabarcos, un lateral izquierdo que es una posición que en los últimos años, tras la salida de Alex Vázquez, no se ha podido suplir en perfectas condiciones debido pues a lesiones como Víctor Matobu y demás. Entonces yo creo que el fichaje de Alex Cabarcos, un jugador que ha ascendido esta última temporada con el Bergantiños, le puede servir mucho tanto ofensivamente como defensivamente al equipo. Y además destacar también el fichaje de Anuar, procedente del Lugo B, de la cantera luguesa,
un jugador con una amplia trayectoria en el fútbol base europeo, que pasó por Barcelona, Celta, Atalanta, y que pues viene a aportar ese 1 contra 1, probablemente llegue como sustituto de Jesús Ares y esperemos que pueda terminar de explotar en el Ourense. Y para terminar, quería hablar de Osiano, otro jugador que también está consolidado en la categoría, que ya tiene su experiencia, sin contar que es joven, 22, 23 añitos, que ya tiene su experiencia en el club hace 2 años, en el que no pudo explotar sus virtudes, pero que tras un gran año en Barbadas espera por fin triunfar en el equipo de su ciudad. Sí, básicamente en los fichajes hay varios grupos, así lo divido yo. Como dijo bien Miguel, están primero los veteranos, Paul Bueso y Gastón Cellerino, ambos pues 2 viejos rockeros, se le podría decir. Gastón Cellerino, pues como dijo él, el gol se le cae de los bolsillos. En pretemporada, de hecho, marcó varios goles. Hablaremos ahora de cómo fue la pretemporada. Y luego está Paul Bueso, después de varios años muy buenos en el Pontevedra, ha jugado en históricos del fútbol español, lleva muchísimos años y es otro profesional, vamos, de los pies a la cabeza. Luego está el grupo, como bien dijo Miguel, de los ourensanos, generación de 2005, como Noel, Gallego y Justino. Los 3 son chavales con muchísima calidad, muchísimo futuro, muchísimo recorrido en esto del fútbol. Y eso, bien aportar. Justino de los 3 quizás fue el que más destacó en la pretemporada, generando muchísima ilusión por un extremo así, pues todos los extremos que tengan regate, desborde, son los que más ilusionan o los que más tienes ganas de ver en un campo de fútbol. Luego Gallego, un delantero centro con gol, tiene gol, desborde, velocidad, pica bien al espacio. Y Noel, que defensivamente un central muy sólido, te puede jugar también de lateral derecho. Un perfil, la gente lo denomina, o la gente que lo vio más, dice que se parece muchísimo o se puede llegar a parecer mucho a Javi Labrada. Y luego están pues los ourensanos, como bien dijo Migui, que vuelve de esa etapa en el Estradense, varios goles, jugador muy técnico. Osian también, muy bueno técnicamente, rápido, decide muy bien, buena conducción. Y luego portero, vuelve Dani Sampaio. Creo que después del Ourense jugó en el Gran Peña, si no recuerdo mal, Ourense Club de Fútbol, y no sé si algún equipo más que se me esté escapando. Juvenil Ponteareas, cierto. Y eso, y luego ya 2 fichajes que el año pasado sí que estaban en tercera, contrastados los 2, uno es Alex Cabarcos. Para mí el año pasado fue el mejor lateral izquierdo de tercera, por lo que yo vi, porque otro que le compite siempre y un lateral fijo en tercera es Cotilla, pero el año pasado no estuvo muy bien. Para mí Cabarcos fue el mejor. Y otro que también el año pasado hizo un buen año, a pesar del calvario que se vive dentro del club recientemente, es Anguar. Me parece un jugador que técnicamente es un escándalo, que si está metido, está comprometido, es un pepino de futbolista, y veremos lo que pueden aportar todos ellos a Borja Fernández. Bueno, pues después de hablar de las nuevas incorporaciones, de la nueva plantilla y de los nuevos jugadores que formarán parte de la Unión Deportiva Ourense, vamos a hablar ahora un poquito, bueno, también hablamos de la pretemporada, vamos a hablar ahora de lo que puede ser o cómo puede jugar la Unión Deportiva Ourense. La formación es un claro 4-4-2, 2 líneas de 4, y podemos decir que Luis y Cellerino, que pueden ser los 2 que jueguen arriba, más como referencias, y saltando a los 2 centrales al medio centro que tenga balón en cuanto pasen de campo propio del Ourense. Lógicamente, esto de lo que hablamos fue de que se vio en pretemporada. Los equipos en pretemporada pues físicamente están peor, y a lo mejor el equipo en pretemporada, o por lo menos frente al Celta, y no sé cuál fue el otro partido, espera más en campo propio, y a lo mejor durante la temporada o cuando empiece la liga, que ya estará en condiciones óptimas, vayamos a apretar arriba, en muchos tramos aprieta arriba. Pero bueno, básicamente si el equipo rival tiene balón, así es como se posiciona. Por los nombres no os guiéis mucho, porque lo hemos hecho un poco pues por lo que hemos visto. Probablemente Migui entre por Anguar, Justino no entre y esté Antón, y Champi esté por delante de Samu Pardo. O sea, probablemente esa será la alineación, la acabo de nombrar, la que juegue frente al Noya, o es lo que todo el mundo espera. Y básicamente es eso, 2 líneas de 4 y 2 puntas arriba esperando, y en cuanto pasen de campo propio, reciban los mediocentros, salte mucho el equipo. No sé, Miguel, ¿cómo ves tú esto? Sí, a ver, en principio la idea de Borja seguramente sea basar los éxitos de esta temporada en lo defensivo, ya sí. Más que nada por los nombres que han sonado tanto de Cabarcos como
como por Bueso, Borja le está dando mucha importancia a la defensa, porque esta temporada pasada sí que es verdad que hemos visto partidos en los que ha habido errores bastante importantes. Entonces creemos que esta fase defensiva se mejorará con respecto al año pasado, para que al fin y al cabo podamos estar más arriba. Correcto. Después de la fase ofensiva, bueno, pues pasamos ya casi a la parte con balón. Y con balón, prácticamente sabemos dos situaciones. El Ourense no es un equipo, o por lo menos con Borja Fernández decimos, no es un equipo que se base en un sistema de 4-3-3 y así se queda todo el partido. O sabemos que tenemos dos jugadores en el centro del campo como Parrilla o Champi. Aquí también metimos a Samu Pardo porque creemos que este año va a tener mucho protagonismo. Y, o sea, no juegan los dos en línea, o Parrilla por delante y Champi Parrilla por detrás y Champi por delante, sino que es un equipo muy móvil, ¿no? En salida de balón, lógicamente los dos centrales pues cerca del portero o digamos en los límites de las áreas. Los dos laterales yo creo que van a estar muy altos, porque dos cualidades que tienen Varo y Alex Cabarcos es la gran proyección ofensiva y esa gran subida o galopadas que pueden hacer por banda. En el centro del campo sí que es cierto que Parrilla bajará más a recibir, a tener mucho balón, porque es un jugador que tiene, bueno, que hemos visto siempre, que tiene muy buen criterio con la pelota, y Champi también es otro jugador que puede venir mucho a recibir. Si luego el equipo vemos que no ha sacado el balón porque el rival te aprieta mucho, yo creo que en el Couto esto no va a pasar, simplemente puede que pase en campos más pequeños, Valladares, Silva, Alondras, etcétera. Esos campos artificiales están bastante cascados, que el campo tiene unas dimensiones muy pequeñitas y que te obliga a jugar a otra cosa, ¿no? Pues este año tenemos los dos perfiles, tanto de Luismi, que ya estaba el año pasado, como Cellerino, que te dan ese trabajo de juego de espaldas que, por lo menos, el perfil de Cellerino no lo teníamos. Y sí que es cierto que es un perfil pues que nos puede aportar mucho, sobre todo en estos campos. Aparte del gol, de la pelea, de la entrega, pues también este juego de espaldas. Y los extremos pues muy altos. Los extremos que tenemos, quitando a Antón, que para mí es el más diferente del resto, bueno, Antón también podemos incluirlo, son jugadores muy habilidosos que todos se meten por dentro, todos se juegan por fuera. O sea, ahí tampoco podemos definir que esto va a ser sí o sí así. O sea, es algo adaptativo para que nos hagamos a la idea de cómo puede jugar el equipo, ¿no, Miguel? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo veo que con respecto al equipo que en su día entrenaba Jorge de Dios, vemos que este es un equipo que no va a tener miedo a rifarla en algún momento, porque, por ejemplo, en la temporada pasada, como hemos visto, sí que había momentos en los partidos en los que el rival nos tenía pillada la medida. Sí. Nosotros a veces pecamos de no rifarla a tiempo, y con este perfil tanto de Cellerino como de Luismi o como hasta de José, que también en su momento, cuando estaba recuperado, también era capaz de bajar bastantes balones, pues nos puede ayudar mucho. También, como bien decías, esta temporada Borja ha seguido una línea de extremos que van hacia adentro, también para dejar espacio a los laterales ofensivos y para que puedan centrar balones tanto a Cellerino como a Luismi. Y yo creo que esa será la línea a seguir. Yo creo que el juego se basará un poco más por las bandas la temporada pasada, ya por estos jugadores, como hemos dicho, y yo creo que el medio será un poco más físico, con nombres como Parrilla o Samu, respecto a la temporada pasada, que habían jugadores ya que eran más Alex Fernández y perfiles así. Sí, también otro de los que nos olvidamos es Alex Fernández, que de momento, o sea, el año pasado no tuvo quizás el protagonismo que todos esperábamos. Después de aquella aparición estelar frente a la Alondras, todo el mundo contaba con él como titular indiscutible, pero acarreaba unos problemas físicos que lo apartaron un poquito de los terrenos de juego. Pero vamos, yo creo que Alex, si consigue su mejor nivel, va a ser un indiscutible. De momento, o por lo que se ha visto, estos son los 12-13 jugadores que pueden cambiar de aquí al domingo. No sabemos lo que va a pasar en la jornada 6, 7, 8. Hablamos de la jornada 1 y lo que hemos visto en la pretemporada. Y estos 12, 13, incluso 14 futbolistas, como decimos Migui, que probablemente entre en la banda izquierda, Antón sea titular y Champi también, son los que vamos a ver el domingo. La liga, al fin y al cabo, te pone en su lugar. Si vemos que el domingo no funciona, o sea, se falla estas cosas, lógicamente Borja Fernández, Juan Carballo y Héctor pues cambiarán a las cosas que hagan falta para corregir esto. Poco más de lo táctico, digamos. Nos metemos ya en la materia de los rivales, así que vamos allá. Bueno, pues en este tramo final lo que nos toca ahora es hablar de esos posibles rivales que nosotros creemos que puedan probablemente estar en la lucha del primer puesto, en la lucha de quedar campeón de tercera. Y luego esos otros equipos que quizás la gente no cuenta con ellos, pero que probablemente estén peleando por ese playoff.
y quién sabe si a lo mejor llegan a final de liga con opciones de algo más. El primer equipo, el equipo por excelencia, que muchas quinielas lo dan como favorito y como campeón, es el Arosa. El equipo que el año pasado quedó por segunda vez seguida, bueno, consecutiva, como nosotros, eliminada en el playoff. En aquel momento lo entrenaba Luisito, y tras ese partido la dirección o la directiva del equipo arlequinado decidió prescindir de Luisito. Se hizo un cambio total en la estructura del club, se fichó a Dani Avalo como director deportivo, firmando un convenio con el Portonovo también para todos los juveniles. Tiene un gran juvenil el Arosa. Y se fichó como entrenador a un contrastado Mitchell, con pasado en Compostela más recientemente, un grandísimo entrenador, y que con él llegaron jugadores de muchísimo nivel, ¿no, Miguel? Sí, la verdad es que parece que este año el Arosa sí que parece que va por todas, con jugadores de renombre como Rivera, Romay, Carlos Torrado, Alex Vila, Samu Santos, Luis Castro. Podríamos continuar con una infinidad de nombres. Muchos de ellos sí que es verdad que han tenido experiencias en la segunda federación. Otros como Romay, que ya comentamos, que llega de bajar dos categorías para jugar este año en el Arosa. Y también vemos como en la defensa apuestan por jugadores del juvenil, ese juvenil que juega en División de Honor, Noel Chávez, Dani Sánchez y Sergio Prieto, además de David Conde como portero suplente, en una apuesta por la cantera, ya que tiene el mejor juvenil de la categoría en cuanto a categoría juvenil. Y me parece una gran apuesta y también un acierto que el Arosa haya escogido un entrenador como Michel Salgado. Y también destacar la continuidad de jugadores como Martín Diz o Iñaki Martínez, que seguramente también tuvieran ofertas de superior categoría y decidieron apostar por este proyecto de la Arosa, que no busca otra cosa que no sea el ascenso. Sí, o sea, es un equipo hecho, modificado y diseñado para ser campeón de liga. O sea, jugadores como José Rivera, el año pasado en el Gran Peña hizo un añazo. Romay, como bien decimos, pasado en Pontevedra, Arenteiro. Bueno, pues es una infinidad de nombres. Iñaki Martínez, que estoy segurísimo de que tendría ofertas, una infinidad de ofertas de mínimo segunda federación, porque es un auténtico jugadorazo. Y luego, pues eso, jugadores que están muy contrastados en tercera, jugadores de superior categoría, y que van a Villa García a quedar campeón y a subir a la Arosa segunda federación. Sí que es cierto, para mí por nombres este es mejor equipo que el del Bergantiños del año pasado, pero para mí el Bergantiños era un equipo hecho para tercera división, o sea, para quedar campeón en tercera división. Jugadores, pues vimos Canuté, Canedo, Manu Núñez, Longo, Musi, jugadores pues que tú veías que estos eran jugadores de tercera, que te peleaban en cualquier campo, ya fuera natural de 105/65 o artificial como una caja de cerillas. Entonces veremos qué depara la liga, porque estos proyectos también hechos a golpe de talonario te pueden salir muy bien o muy mal. Esperemos a ver qué pasa. Y bueno, el siguiente rival que para nosotros estará en el podio por el ascenso seguro es el equipo de Cangas, el Alondras, que también ha hecho bastantes cambios y que de hecho han fichado a un ex de la Unión Deportiva Ourense como Yelko Alfaya, ¿no, Miguel? Sí, como bien comentábamos, Yelko Alfaya, que vuelve a casa, vuelve a Cangas. Yelko, nacido en Cangas, decide apostar por el Alondras, en un equipo que sí que es verdad que, al igual que el Arosa, se ha reinventado en todas las posiciones. Ha fichado jugadores, sobre todo de ese llamado mercado de Vigo, que dejan los equipos tanto de categorías superiores como otros, como Arosa y demás, destacando los nombres como de Brais Pereiro en portería, Xian González, Alex Ubeira, Roy Tato, el propio Yelko Alfaya o Fran López. Parece que serán un equipo a tener en cuenta esta temporada, y además contando con las renovaciones de Diego Diz o Antón Copa, además de Abel Martínez. Sí que es verdad que yo los veo un peldaño por detrás, como por ejemplo podría ser el Arosa o nosotros, pero yo creo que a nadie le sorprendería ver a la Alondras hasta por lo menos la mitad de temporada en esos puestos altos peleando por el liderato. Sí, o sea, para mí es un equipo que, a no ser que haya alguna fatalidad o algo que nadie espere, es un equipo que va a estar ahí arriba. Como bien dijo, Yelko Alfaya, Goitia, Fran López, Roy Tato, Manufre, ese ataque, joder, es de equipo que mínimo va a quedar en playoff
y que puede quedar del cuarto para arriba perfectísimamente y no sería ninguna sorpresa. ¿Cuál es el tercer equipo al que vamos, Miguel? Pues al Racing Vilalbés, el equipo recién descendido de la segunda federación, que vio como el artífice del ascenso, Simón Lamas, dejaba el equipo tras bastantes temporadas en el conjunto de Villalba. Alberto López llegaba al equipo lugués, procedente del Viveiro. Un Racing Vilalbés que apuesta por un proyecto con más continuidad con respecto al resto de candidatos como Alondras o Arosa, anunciando renovaciones como las de Javi Rey, Javi Varela, Maque, Diego López, o la que para mí es la renovación más destacada, que es Alex Santomé, un portero que ya destacó la temporada pasada en Segunda Federación como uno de los mejores porteros de la categoría y que este año decidió apostar también por la continuidad en el Racing Vilalbés, seguramente rechazando ofertas de superior categoría o quién sabe incluso hasta de primera ref. Y pues completando el equipo jugadores de bastante buen rendimiento como Borja Míguez, Cañi, Gabri Barroso y demás. Será un equipo a tener en cuenta también por la faceta de equipo recién descendido. Los recién descendidos siempre pueden estar peleando al año siguiente por el ascenso y que nadie tampoco le debe sorprender que los de Alberto López puedan llegar a pelearlo. Sí, es Alberto López que después de 2 grandes años en el Viveiro, pues se marcha a Vilalba a intentar volver lo antes posible a la segunda federación. Y como bien dijiste, pues hay jugadores que tienen jugadores de muchísimo nivel. Santomé, Borja Míguez, jugadores que llevan años también en esto del fútbol, que saben perfectamente cómo va la cosa. Yo creo que en la Magdalena va a haber buen fútbol. Veremos en qué posición se coloca el Vilalbés, porque mucha gente no lo coloca en la quiniela del playoff. Otra gente dice que sí, que puede estar entre los 4 o 3 primeros. Entonces veremos cómo le va al equipo de Villalba. ¿Cuál es el siguiente equipo que vemos, Miguel? Pues ahora debemos pasar a los equipos que se han reforzado muy bien en este mercado y que no debemos destacar y que no deben sorprender, que puedan llegar a ser la revelación de la temporada. Son equipos que no se espera que luchen por el liderato, pero sí pueden poner en aprietos a los cocos de la categoría. Empezando por la Sarriana, los de Jaime Paz, que llegan a hacer una gran temporada en la que, siendo un recién ascendido, consiguieron jugar los playoffs de ascenso. Se han repuesto a bajas sensibles como la de Tillán, que ha fichado por el Bergantiños, otro de los nombres propios de la pasada temporada, y ha conseguido reforzarse con jugadores de mucha talla como Santi Gegunde, Alex Millán o, por ejemplo, Javi Piay también. Sinceramente me parece que tienen uno de los mejores ataques de la categoría. El tridente Alex Boedo, Santi Gegunde y Arona Sané, con suplentes de la talla de Cuadrado, David Guitián, Alex Millán o Diego Rey, me parece que son de los mejores ataques de la categoría y un ataque muy a tener en cuenta para esta temporada. Y en defensa también se han podido reforzar muy bien con Martín López, ex ourensanista, que lateral izquierdo, que empezó la pasada temporada en el equipo y que por razones de falta de minutos tuvo abandono en el mercado de invierno. Y otros nombres propios como el ya mencionado Javi Piay. Y otro fichaje que quería destacar como apuesta de futuro es el de Rubén Vilela, el central que llega procedente del juvenil del Deportivo de La Coruña, que un Deportivo de La Coruña con el que hizo la pretemporada. Finalmente parece que no convenció a Óscar Gil Sanz, pero sí que parece que podrá gozar de minutos en una Sarriana en la que no nos sorprendería llegar a ver disputando un año más el playoff de ascenso. Y hablando de equipos recién ascendidos que han conseguido hacer grandes temporadas, seguimos con el Boiro, equipo que ha conseguido la promoción la pasada temporada desde preferente, un equipo histórico de la categoría que vuelve tras unos 4 años, 5 sin pisarla. Un equipo que se ha reforzado muy bien con jugadores titulares de la talla de Borja Rey, Martín Sánchez, Alex Rey, otro ex ourensanista, o Dani Pedrosa, también muy conocido en Couto. Pero para mí el fichaje más importante, si me lo permites, es Sila, un jugador
que ya tiene su experiencia dilatada en la categoría, jugador con cierto gol, que para el Boiro, que siendo un recién ascendido puede venirles muy bien, y junto con renovaciones importantes como Santi Taboada o el propio Saru, yo creo que tienen un buen equipo que nadie debe subestimar y que podrá estar allí dando leña. Sí, o sea, sin duda. En Barraña siempre se vio, o en los últimos años se vio fútbol de muchísimo nivel. Sí que es cierto que estas últimas temporadas pues no estuvieron en tercera, pero vamos, el Boiro siempre estuvo ahí, grada llena, campo muy complicado en el que tienes que ir a jugar, y este año han hecho un grandísimo equipo. Para mí, o por lo menos estos últimos años, siempre un recién ascendido acaba jugando playoff. Vimos el año pasado a la Sarriana, hace dos mismo a la Unión Deportiva Ourense. Y yo creo que este año el Boiro puede ser otro equipo que esté en esas partes, en esa zona alta de la clasificación, y que creo sinceramente que vamos, que va a competir, tiene un equipazo, y veremos en qué lugar le pone la liga, que al fin y al cabo es la que dicta sentencia. Y poco más podemos decir de ellos. Veremos en breves, ya veremos cómo arrancan todos estos equipos que hemos mencionado. Nos hemos olvidado de los otros equipos que también podamos ver en la zona alta de la clasificación. Y antes de nada quería agradecer y poner en valor el hilo de Fica Coabola, de Anxo Tato y Antón Vieites, porque hicieron un auténtico trabajazo, también con la ayuda de la guía del fútbol gallego de La Voz de Galicia. Y ahora no, en la grabación no se está viendo, pero en el vídeo se verá la captura de cada equipo del hilo, y les agradecemos muchísimo el trabajo que hacen por el fútbol gallego y por darle esa visibilidad a la tercera, que es una categoría muy bonita si no está tu equipo en ella. No sé si tienes algo más que decir, Miguel. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué esperas de esta temporada? Pues espero bastantes éxitos, que la tercera vaya a la vencida, que la Unión Deportiva Ourense consiga el ascenso, pero que sobre todo sea un buen año para todos los equipos. La verdad, yo creo que será bueno para la liga, y lo que es bueno para la liga será bueno para todos los equipos. Vemos como en estas últimas temporadas poco a poco va subiendo ese nivel que se perdió años atrás, que vemos que los equipos cada vez más se van igualando en cuanto a nombres y equipos, y nada, que Dios reparta suerte y que cada uno que tenga la mejor temporada posible, pero ya sabemos que solo asciende uno. Bueno, o dos. Bueno, directos uno. El playoff es muy bonito. Poco más, muchas gracias a todos por estar, suscribiros y dejad un like, que nos ayudáis mucho, y pronto tendremos más novedades. Los directos están al caer, más sorpresas que no podemos anunciar todavía, pero que en breves tendremos por el canal. Muchas gracias a todos.